Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Este es el resumen para nuestra segunda clase de la Escuela de Magia del Amor que vimos ayer, miércoles 25 de enero, con el tema Busco, Encuentro, Aprendo, del módulo que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, que se llama Las Matemáticas del Amor. Entonces, en la clase pasada aprendimos sobre la autoobservación consciente que nos lleva a la liberación total, porque nos enseña a ser solamente nosotros y no lo que pasa alrededor. Por eso decimos que la autoobservación nos lleva a la liberación total de ser solamente nosotros. En este segundo, en este segundo tema, busco, encuentro y aprendo, iniciamos la clase haciéndonos una pregunta. eh, ¿Qué busco? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo vivo la vida? El, el punto central de este tema es que nosotros empecemos a preguntarnos cosas como seguramente lo hemos hecho siempre, porque estamos acá, para qué sirve lo que encuentro, qué busco, qué puedo encontrar. Bueno, sobre todo empezar a buscar respuestas en nuestro interior, ¿sí? Entonces decía Gerardo que cuando buscamos profundamente dentro de nosotros las respuestas a esos interrogantes que nos hacemos de la vida, también ese sentido de la búsqueda nace de un vacío en el interior que queremos llenarlo. Entonces, por ejemplo, nos hacemos la pregunta de ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y con cualquier pregunta que tú te hagas, vas a empezar a buscar y a encontrar respuestas, ¿sí? A veces no sé por qué estoy acá, o no, por ejemplo, con el caso de la felicidad, busco la felicidad a través de esto, de aquello, de lo otro, por ejemplo, la espiritualidad, de una cosa material, de una pareja, de hijos, y en esa búsqueda puede que yo me encuentre con muchas cosas, puede que me encuentre con satisfacción, insatisfacción, porque mis expectativas no se cumplen, me encuentro más vacío y al final nos damos cuenta de que realmente no sabemos muchas cosas, no sabemos cómo ser felices y nos encontramos con ese vacío en nuestro interior y que tiene mucho que ver con nuestra ignorancia. Entonces, lo que necesitamos hacer como seres humanos es aprender, ¿cierto? El tema es que nos lleva acá a la segunda interrogante, ¿cómo aprender lo que necesitamos? Y entonces, la gran respuesta para esto es viviendo la vida. Una otra respuesta, viviendo la vida puedo empezar a clasificar y convertir lo que era ignorancia en excelentes resultados y en lo que se llama la sabiduría y la comprensión. Entonces, ¿cómo encuentro respuestas? ¿Cómo vivo la vida? Pues muy fácil, eso lo hemos explicado hartas veces. Aprovechando cada experiencia, cada situación que nos enfrenta a la vida como una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Esa es la única manera en que podamos aprender, ¿sí? Y llegar a la sabiduría. Por eso Gerardo decía que nunca podrás encontrar nada hecho. Esta es una gran verdad, ¿sí? Tú puedes ver que hay cosas, por ejemplo, un jarrón o una flor, o digamos un concepto que tú tengas en tu mente, pero si tú en tu interior no tienes la comprensión de cómo llevar a cabo eso, pues quiere decir que eso para ti no existe aún, ¿sí? Porque no está como comprensión, todavía no está para ti. La única forma de encontrar eso es sabiendo hacer como viviendo la vida. También decíamos que eh, el origen de la creación, explicábamos los triángulos, ya les pongo acá en la explicación también les muestro la diapositiva que vimos ayer. Decíamos que el origen de la creación viene desde arriba, desde el absoluto. Recuerden que es el absoluto. El absoluto es el origen de todo, donde está la información para todo lo que existe en el universo. Recordemos que Dios es la primera copia del absoluto, el que puede entregar la información. Ahí en el absoluto está la información para todo, para todo. Y de esa esfera absoluta se manifiestan las ideas y de estas ideas entonces se derivan la ideología, la teoría que posteriormente se convierte en idealismo y el fanatismo, los cuales los podemos encontrar plasmados en libros, en proyectos, en fin, como todo aquello que todavía no esté realizado, pero que puede ser percibido y que corresponde al hemisferio derecho de nuestro cerebro. El origen que nosotros tenemos
eh, para buscar, para aprender, surge de la necesidad de nosotros de saber, de conocer, de hacer, y surge desde nuestra ignorancia, pues cuando no sé, busco conocer y busco hacer. Y decimos que su primera manifestación es el deseo de materializar la idea que tenemos en nuestra cabeza. Queremos hacer algo, ¿sí? Y eso nos lleva a tener muchas expectativas dentro de nosotros. Y también cuando tenemos muchas expectativas, encontramos mucha desilusión al ver que no podemos hacerlo. Entonces entramos al campo de la ciencia, el materialismo, como todo aquello que podemos estudiar, conocer a través del análisis y que corresponde al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Ya les explico acá con la diapositiva en lo que hablábamos del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para que lo tengan un poco más claro. Decíamos también, para acabar esta explicación cortica, que la unión del hemisferio derecho con la unión del hemisferio izquierdo es lo que nos lleva a la sabiduría. Entonces, el hemisferio derecho es femenino, mientras que el hemisferio izquierdo es masculino. El hemisferio izquierdo es más perceptivo, mientras que el hemisferio derecho es más lógico, es más racional. Pero la unión de los dos hemisferios es lo que nos lleva a encontrar la sabiduría, porque tengo una idea a través del desarrollo del hemisferio masculino, del análisis, puedo conocer mejor esa idea, llevarla al mundo de la materia y comprender. Eso es la sabiduría. La sabiduría es saber hacer. Por ejemplo, yo ponía en la clase el ejemplo de que tú no aprendes a montar bicicleta solamente viendo un tutorial de YouTube o leyendo un manual, ni porque alguien te diga. Eso es el desarrollo del conocimiento. Tú puedes tener la lógica, ¿sí? Pero ¿qué te toca hacer? Te toca llevar a cabo, hacer, caerte un par de veces, montar la bicicleta, dar pedalazos y ahí llegas tú a la comprensión. Entonces, aquí les voy a mostrar los triangulitos que pusimos en la clase de ayer. Bien, entonces aquí está la diapositiva de los triángulos. Como pueden ver, tenemos dos triangulitos. El de arriba, que representa el hemisferio derecho, que es femenino, mientras que el de abajo representa el hemisferio izquierdo, que es masculino. El hemisferio derecho femenino es el que es perceptivo, mientras que el hemisferio izquierdo masculino es el que es más racional, el que nos lleva más a la lógica. Entonces, pueden ver que aquí tenemos en el triángulo de arriba, como podemos ver, tenemos 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo es esto? Decimos que el origen de la creación es una información, el absoluto es una información que existe para todo. Entonces, esa información llega a nosotros, en el punto número 2, llega a nosotros como una percepción que toma la forma de una idea. Y esa idea se convierte en ideologías, teorías que después se pueden plasmar en libros, en tomos, en volúmenes, ¿sí? Abajo tenemos el hemisferio izquierdo masculino, que ese es más racional. Y decimos que la búsqueda, la necesidad de conocer de nosotros viene desde abajo, desde la ignorancia. En el punto 2 decimos que esa primera manifestación de saber es el deseo. Quiero saber, el deseo de materializar una idea, que esa idea genera, por supuesto, una expectativa de acuerdo a lo que yo esté buscando. Entonces, ¿qué pasa? Me encuentro con que muchas veces, no sé, y aparece la desilusión, la frustración, porque precisamente, no sé, me siento mal. Entonces, ¿qué aparece después? Aparece el análisis, el conocimiento científico, el materialismo, que todo que por supuesto es muy, muy válido. Y decía Gerardo que es muy importante nosotros entrenarnos en el conocimiento, en hacer, en el desarrollar la lógica, la razón, por ejemplo, el método cartesiano, de lo más fácil a lo más difícil, tesis, antítesis, muy, muy importante todo eso. Pero también es muy importante que desarrollemos el hemisferio derecho femenino. ¿Por qué motivo? Porque en nuestro hemisferio izquierdo están almacenadas, están todas nuestras bases de memoria, ¿sí? Pero decimos que esas bases de memoria son limitadas, ¿sí? En el hemisferio derecho está la percepción de toda la información del universo.
Lo que pasa es que cuando desarrollamos mucho el hemisferio izquierdo del masculino, desarrollamos mucho la lógica, el razonamiento, muy importante, pero llega un momento en el que, por decirlo de esta manera, se satura. Tiene un momento en el que ya tienes todo el proceso racional en tu cabeza, pero sería bueno aprender a desarrollar el otro hemisferio que es el intuitivo, porque el intuitivo puede percibir toda la información que viene sobre todo del absoluto. Entonces, la sabiduría se encuentra, como lo podemos ver aquí en esta segunda diapositiva, que es la historia de David, es la sabiduría, la unión de otros triángulos que da un equilibrio perfecto, con un solo punto en donde no hay dualidad y donde se alcanza la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, ellos trabajan de una manera diferente, opuesta, pero que es complementaria. Una parte, como les decía antes, del hemisferio es masculino y el otro femenino. Solo la parte femenina no es capaz de producir una creación y solo la parte masculina tampoco es capaz de producir una creación. La creación es el resultado de la interacción de lo masculino con lo femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que la comprensión y la verdad dentro de nosotros será el resultado de la interacción tanto del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Eso es lo que nos lleva a nosotros a la comprensión, cuando podemos unir los dos hemisferios. Esto representa esa figura, la unión de los dos hemisferios. Entonces, cuando los dos hemisferios interactúan, se da esto, lo que estamos viendo, la sabiduría, que es la integración, como explicaba Gerardo, del idealismo con el materialismo, de lo espiritual con lo material, de lo ideológico con lo comprensivo, de la experiencia con el conocimiento, para generar una comprensión que será ya de nosotros, porque ya está comprendido en nuestro interior. Sin esa interacción no es posible tener la sabiduría ni la comprensión del universo. Por lo tanto, tampoco es posible liberarnos del sufrimiento. ¿Por qué decimos esto? Para liberarnos del sufrimiento, es una frase muy importante, para liberarnos del sufrimiento necesitamos comprender cómo está organizado el universo para no tener expectativas ni creencias. En sociología de la evolución, nosotros explicamos el funcionamiento del universo. Cuando yo ya sé cómo funciona el universo, pues ya sé que tiene unas leyes que funciona de una manera que es un proceso, y cuando yo ya entiendo el universo, el funcionamiento del universo, pues dejo de sufrir. Por eso cuando estamos hablando de sabiduría no estamos hablando de creencias, estamos hablando acerca de verdades reconocidas, verificadas y constatadas por nosotros mismos. Pero mientras tengamos creencias no nos podemos liberar. El camino de la vida es eso, transformar las creencias en información de comprensión. ¿Sí? Nosotros pasamos por tres etapas. La primera etapa es por ser muy instintivos. Si manejamos las relaciones y el mundo desde el instinto, las vamos a dañar. Después hay otra etapa en la que nos volvemos muy racionales y además nos da orgullo de decir que somos seres muy racionales, pero con esa racionalidad o con ese razonamiento nos damos cuenta que muchas veces hacemos lo mismo que hacíamos hace 5000 años. Nos matamos, antes nos matábamos a garrote, y ahora ¿qué hacemos? Debatir para ver quién tiene la razón, y no hay acuerdo, no hay comprensión. Necesitamos llegar a otro estadio que se llame la comprensión. Seres humanos que faciliten la comprensión con los demás. Seres humanos que sepan comprender lo que pasa alrededor. Eso es un estadio superior al que queremos llegar. ¿Cómo se hace eso? Con la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda de las ideas y transformando la madeja de las creencias, por supuesto transformándolas en comprensión. Así accedemos a la verdad. La verdad es todo lo que funciona para nosotros, deja excelentes resultados y que además en nuestro interior nos deja paz. ¿Cómo sabemos que ya comprendemos? Entonces, como lo hemos repetido antes, la comprensión es el resultado de llevar la aplicación del conocimiento a la realidad de la vida. Y ese resultado nos mostrará si estamos equivocados o si estamos en lo cierto. Por ejemplo, como lo decíamos al principio,
Muchas personas piensan que van a encontrar la felicidad con una pareja o con algo material, por ejemplo. Para las personas que quieren encontrar la felicidad con una pareja, luchan y luchan con eso, se dan cuenta que no lo pueden, no pueden encontrar esa pareja. Cuando tienen una pareja, tienen las peores relaciones, pero la terquedad del ego insiste en que así yo voy a encontrar la felicidad y se meten con personas que son totalmente opuestas a ellas. Pero hay una búsqueda de saber. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la verdad? Enfrentándome a la vida. Me enfrento a la vida y me doy cuenta que encontrando una pareja no es como soy infeliz, pero que tengo la oportunidad de hacer, desenredar mis creencias porque no me estoy dando cuenta de que lo que me impide ser feliz no es tener una pareja, sino es la idea que yo tengo acerca de que me va a hacer feliz tener una pareja. Ahí yo voy quitando esas creencias mías y las convierto en comprensión. Y ya sé que yo no voy a ser feliz teniendo o no teniendo una pareja, pero que la próxima relación que tenga la voy a disfrutar inmensamente, voy a crear una relación conmigo mismo. Y en la medida de eso, poder yo compartir la felicidad con otra persona, pues hasta que, haciendo un acuerdo, hasta que él o ella quiera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la clase pasada que estábamos estudiando. Hicimos este recuento chiquitico. También decíamos que masculino y femenino están constantemente en nosotros. Nuestra mente es masculina y femenina, pero que igual la mente es femenina. ¿Por qué? Porque la mente es capaz de recibir información. Cuando nosotros damos información, ahí la mente se vuelve masculina. Por eso la mente tiene una capacidad bonita y es la de cambiar la polaridad, ¿sí? Porque el, la mente es femenina mientras gesta, mientras recibe la información, pero cuando la mente lanza una idea hacia la materia para producir una creación, la mente se vuelve masculina, está emitiendo, cambia de polaridad. Y la materia que recibe la información para la creación, qué bonito esto, se vuelve femenino. Entonces la mente tiene esa capacidad hermosa, puede cambiar de polaridad. El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, perdón, es el hemisferio masculino, en la medida en que puede, que decíamos, emitir una información hacia izquierdo, pero en la medida en que también el hemisferio derecho se abra a la percepción del universo, se vuelve femenino. Eso es lo que es bonito. Entonces, el izquierdo es femenino en la medida en que pueda contener información, pero se vuelve masculino en el momento en que es capaz de lanzar esa información para crear una información. Eso es lo bonito del hemisferio, ahí se crea en el universo, está el andrógino, ¿sí? El andrógino que sale, el masculino y el femenino, y eso es como nosotros, entonces, eh, buscamos, encontramos y aprendemos. Buscamos información que encontramos. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y aprendo de lo que yo encuentro. ¿Para qué? Para encontrar la sabiduría. Si lo que encuentro me trae satisfacción, me trae armonía en el interior, y si con eso que encuentro puedo obtener resultados positivos, voy encontrando la sabiduría. Pero si no, quiere decir que debo seguir buscando. Entonces, este fue el resumen de nuestra clase de magia del amor, y fue un poquito más larguito esta vez porque ayer tuvimos un inconveniente y no quedó toda la clase grabada. Si tienen alguna otra pregunta acerca de esta clase, por favor pónganla en los comentarios. Los espero para el próximo miércoles. Si tú estás viendo este video, quieres estar con nosotros en la Escuela de Magia del Amor, eres bienvenido todos los miércoles de 7 a 8 y media. Contáctanos que estamos aquí para ti. Los dejo y nos vemos entonces este miércoles.